¿Alguna vez has sentido que mientras más cuentas sobre ti, más puertas se te cierran, más juicios enfrentas y más obstáculos aparecen de forma inesperada? Como si abrir tu corazón al mundo fuera, sin saberlo, una forma de invitar al sabotaje, a la crítica silenciosa o incluso a que otros tengan poder sobre partes de tu vida que ni tú habías terminado de comprender. Hay cosas que parecen inofensivas, detalles que compartes sin malicia, pero que al salir de tu boca dejan de pertenecerte y se convierten en piezas sueltas en manos ajenas, algunas con buenas intenciones, otras con intereses ocultos. Hoy quiero hablarte de eso, de las 6 cosas sobre ti que nunca deberías compartir con nadie. Y cuando digo nadie, es nadie, ni tu mejor amigo, ni tu pareja, ni tu madre. Porque cuando aprendes a guardar en silencio ciertas partes de ti, te haces más fuerte, más enfocado, más libre. Y no, esto no tiene nada que ver con volverse desconfiado o paranoico. Esto tiene que ver con inteligencia emocional, con aprender a proteger tu energía, tu camino y tu paz interior. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede marcar un antes y un después en la forma en que manejas tu vida personal, emocional y profesional. Hay secretos que se guardan no por miedo, sino por sabiduría. Y después de este video, tú vas a entender exactamente por qué. ¿Listo? Empecemos con la primera cosa que nunca deberías contar. Y créeme, esto es mucho más profundo de lo que parece. Primera cosa que nunca debes contar a nadie si realmente estás comprometido con tu crecimiento, tus planes antes de que se hagan realidad. Este error parece pequeño, pero ha arruinado más sueños de los que imaginas. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante, una meta poderosa, una visión que te sacude el alma y en ese impulso de emoción lo primero que haces es contarlo? A tu mejor amigo, a tu familia, al grupo de WhatsApp, en redes sociales, como si el simple hecho de decirlo lo hiciera más real. Y es ahí donde empieza el problema. Verás, los planes, los verdaderos, son como semillas, frágiles, sensibles, vulnerables. Y cuando los expones demasiado pronto, cuando los muestras sin haberlos cultivado, sin haberles dado estructura y raíces, lo que haces es dejarlos a merced del viento, de las opiniones, del juicio, de la envidia. Déjame contarte una historia real que he visto repetirse cientos de veces. Un joven decide emprender. Tiene una visión clara, pasión ardiendo en el pecho y un propósito que lo mantiene despierto por las noches. Lo primero que hace es anunciarlo al mundo. Estoy trabajando en algo grande, dice en sus redes. Publica frases inspiradoras, comparte avances, busca el reconocimiento incluso antes de haber construido algo sólido. ¿Y qué ocurre? Poco a poco, la energía que debería estar dirigiendo hacia su proyecto comienza a diluirse en la validación externa. Porque eso es lo que ocurre cuando hablas antes de tiempo, te premias psicológicamente por algo que aún no ha sucedido. Y tu cerebro cae en una trampa peligrosa, la recompensa anticipada. Según estudios en neurociencia, cuando compartes un objetivo importante, tu mente interpreta ese acto como si ya hubieras dado un paso significativo. Se activa una sensación química de logro, dopamina, emoción. Y eso, en lugar de impulsarte, te frena. Te relajas, te dispersas, pierdes el hambre, porque ya recibiste el premio emocional que se suponía que debías obtener al final del camino. Y aún hay algo más profundo. Cuando compartes tus planes, los lanzas a la selva de las opiniones. Gente que no vive tu vida, que no entiende tu propósito, que quizás ni siquiera te desea el bien, empieza a opinar. Y tú, sin darte cuenta, te ves afectado por comentarios que no pediste, por dudas que no tenías, por críticas que no merecías. Frases como, ¿estás seguro? Eso ya lo intentó alguien y fracasó. No es tan fácil como crees. Pequeñas gotas de veneno que no matan al instante, pero que lentamente erosionan tu confianza. Y lo peor es que a veces ni siquiera son malintencionadas. A veces vienen de seres queridos, de gente que te quiere, pero que no entiende el camino que tú has elegido. Y aquí viene una frase que quiero que recuerdes como un mantra. Lo que se gesta en silencio crece con fuerza. Lo que se grita antes de tiempo se marchita con el eco. Mira a tu alrededor.
La mayoría de las personas verdaderamente exitosas tienen algo en común. No hablan demasiado, no anuncian, no explican, construyen en silencio, paso a paso. ¿Y sabes por qué? Porque entendieron que cada palabra que sueltas es energía. Y si esa energía la malgastas tratando de convencer a otros, te vas quedando sin combustible para lo que realmente importa hacer que ocurra. El compromiso más valioso no es el que tienes con tus seguidores, con tu familia o con tus amigos. Es el compromiso que tienes contigo mismo, porque los procesos verdaderos no se anuncian, se viven, se sufren, se gozan, se sudan en la sombra. Y cuando por fin logras lo que soñaste, no hace falta explicarlo. Tu éxito hablará por ti. Tus resultados serán imposibles de ignorar. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahora? Sé más estratégico. Guarda tus planes como si fueran un tesoro. Habla solo con quien realmente puede aportar. Aléjate de la necesidad de validación. No todo lo que piensas debe ser dicho. No todo lo que imaginas debe ser compartido. Y sobre todo, recuerda esto, las semillas no se plantan al aire libre para mostrarlas, se entierran en tierra fértil, se riegan en silencio y se protegen del ruido hasta que brotan con fuerza. Eso es lo que diferencia a los constructores de los soñadores que se quedan hablando. Tú decides quién ser. Segunda cosa que nunca deberías contar a nadie, tus debilidades emocionales, especialmente a quienes no tienen la madurez ni la sensibilidad para sostenerlas. No todas las verdades necesitan ser dichas. No todas las emociones necesitan ser compartidas. Y aunque vivimos en una época que promueve la transparencia emocional como un acto de valentía, que lo es cuando se ejerce con sabiduría, también es cierto que mostrar tu mundo interno a quien no sabe respetarlo puede convertirse en una forma de autodestrucción silenciosa. Todos hemos estado ahí, momentos en los que te sientes roto, desbordado, confundido, cuando lo único que deseas es que alguien te escuche. No estás buscando soluciones, solo comprensión, un gesto de humanidad, un refugio donde poder soltar el peso sin sentirte juzgado. Y eso, cuando se da en el espacio correcto, es sanador. Pero cuando te equivocas de persona, de momento o de lugar, el daño puede ser más profundo que el problema original. Porque hay una realidad incómoda que necesitamos aceptar. La mayoría de las personas no sabe qué hacer con tu vulnerabilidad. Algunas la invalidan, otras la usan. Algunas la disfrazan de compasión, mientras la convierten en tema de conversación. Y otras simplemente no la entienden. Confías porque necesitas hacerlo. Hablas porque ya no puedes guardarlo más. Pero no pasa mucho tiempo antes de que esas palabras que nacieron desde lo más hondo de tu alma se conviertan en herramientas que otros utilizan, a veces sin querer, para etiquetarte. A partir de ese momento ya no eres tú. Eres el que está pasando por algo, el que tiene ansiedad, la que no supera lo que vivió. Y esa imagen, una vez instaurada, cuesta mucho deshacerla. Incluso cuando tú ya hayas sanado, otros seguirán viéndote desde esa grieta que compartiste. Y eso es lo más injusto, porque en ese momento eras vulnerable, no débil, estabas procesando, no rindiéndote, pero para quien no sabe diferenciar esos matices, esa confesión fue un juicio, no una apertura. El error no fue sentir. Sentir es humano. El error fue suponer que todos sabrían sostener ese sentimiento contigo. Hay personas que usan tu dolor como arma aunque sonrían mientras lo hacen. No lo dicen de frente, pero se filtra en sus comentarios, en sus bromas, en sus silencios incómodos cuando hay otros presentes. Como si tu momento más honesto se hubiera convertido en una anécdota decorativa que ya no te pertenece. Por eso es tan importante entender esto. No es represión, es selección. No se trata de guardarlo todo, se trata de elegir con cuidado a quién le das acceso a lo más frágil que hay en ti. ¿Quieres saber si alguien es digno de sostener tu vulnerabilidad? Mira cómo trata la de otros. Si minimiza el dolor ajeno, si hace bromas a costa de quienes se abren, si habla de los problemas de otros como si fueran entretenimiento, esa persona no va a ser diferente contigo. Y eso no te vuelve desconfiado, te vuelve sabio. Porque abrir tu alma es un acto sagrado. Y como todo lo sagrado, merece protección. Merece silencio cuando no hay un espacio seguro para el eco. Merece respeto y sobre todo merece
Muchas veces, lo que creemos que necesita ser contado, en realidad solo necesita ser comprendido por nosotros mismos. Hay heridas que sanan más rápido cuando no se las interrumpe con la opinión ajena. Hay emociones que se ordenan mejor cuando se escriben en un cuaderno, no cuando se gritan al aire. Porque cuando hablas desde la herida, lo que sale no es claridad, es ruido. Es confusión amplificada. Y si ese ruido lo escucha alguien sin compasión, no lo va a calmar, lo va a usar. Y esto hay que decirlo con fuerza: compartir tu dolor con la persona equivocada no te alivia, te atrasa, te expone a una vulnerabilidad innecesaria, te deja desprotegido y, lo más grave, puede hacerte desconfiar incluso de aquellos que sí habrían sabido escucharte si hubieras esperado un poco más. Por eso aprende a reconocer el momento, el entorno y la persona. No hables de tu tormenta en medio de la tormenta. Espera a que pase, aunque sea un poco. Espera entenderla tú primero. Espera poder nombrarla sin rabia, sin culpa, sin urgencia. Y cuando decidas hablar, que sea con alguien que ha demostrado tener espacio emocional, que no te escucha solo por curiosidad, sino con la intención de sostenerte, alguien que no usará tu fragilidad como moneda, ni como excusa, ni como relato. Porque hay algo muy cierto: cuando compartes tu vulnerabilidad sin haberla filtrado, el otro no ve tu historia completa, solo ve el caos. Y si esa persona no te conoce, de verdad puede quedarse con esa versión incompleta. Entonces, protégete. No desde el miedo, sino desde el respeto. Tienes derecho a ser escuchado, pero también tienes el deber de cuidar el espacio donde eso ocurre. Tu corazón no es un micrófono. No todo el mundo tiene que saber lo que estás sintiendo. Y si alguna vez te sentiste débil por callar, quiero que sepas esto: callar también es un acto de amor propio. No es huir de lo que sientes, es elegir cómo, cuándo y con quién compartirlo. Es darte el tiempo para que tus emociones no se conviertan en contenido, sino en comprensión. Recuerda, hablar desde la urgencia emocional es como abrir una herida en público. Puede parecer liberador, pero muchas veces solo se infecta más rápido. Elige con sabiduría. Lo que hoy decides no decir puede ser justo lo que mañana te salve. Tercera cosa: que nunca deberías contar tu situación financiera, especialmente si no es estable o incluso si lo es. Porque en el momento en que decides abrir la puerta de tus finanzas a la opinión ajena, comienzas a perder algo más valioso que el dinero: tu poder de decisión, tu tranquilidad y, en muchos casos, tu reputación. Hablar de dinero es uno de esos actos que parecen inofensivos. Algunos lo hacen por transparencia, otros por desahogo, por búsqueda de apoyo o simplemente por costumbre. Pero lo que casi nadie te dice, porque casi nadie lo ve a tiempo, es que el dinero, cuando se convierte en conversación, cambia la forma en que la gente te mira, y lo hace para bien o para mal. Si cuentas que estás mal económicamente, lo haces tal vez desde la necesidad de comprensión, de empatía, de sentirte menos solo en tu lucha, pero la mayoría de las veces lo que recibes a cambio no es apoyo, sino un nuevo tipo de juicio, una mirada distinta, una etiqueta silenciosa. Te colocan en una categoría mental de persona con problemas, y esa etiqueta se pega aunque las cosas cambien después. Y lo más grave es que no siempre lo notarás de inmediato. Es sutil. Es una llamada que no llega, una propuesta que no te hacen, una oportunidad que pasa de largo, porque una vez que los demás te asocian con escasez, su percepción sobre tu capacidad también disminuye. Te ven con menos fuerza, con menos credibilidad. Y no por maldad. A veces, por simple naturaleza humana. Porque a las personas les cuesta separar la situación financiera de la identidad personal. Y tú no eres tu cuenta bancaria. Pero cuando haces pública tu crisis, es como si te colocaras un cartel invisible que dice: no tengo control sobre esta parte de mi vida. Ahora bien, vayamos al otro extremo. Supón que estás creciendo, que estás ganando bien, que has logrado salir de donde estabas y empiezas a disfrutar los frutos de tu esfuerzo. Lo natural sería querer compartirlo, ¿no? Mostrar con orgullo que lo estás logrando, que tu trabajo está dando resultados. Y lo haces quizás con alegría genuina. Hablas de tus ingresos, de tus nuevas inversiones,
de los cambios que estás haciendo. Pero otra vez, sin darte cuenta, abres una puerta peligrosa, porque no todos van a celebrar contigo. Aparecen los que callan, pero observan con envidia, los que sonríen con los labios, pero no con los ojos, los que transforman tu éxito en una excusa para compararse, para sentirse menos, para proyectar sus frustraciones, y empiezan los comentarios disfrazados de humor. Claro, como tú tienes plata ahora, tú que puedes darte esos lujos, bueno, no todos tenemos tu suerte, y así lo que era un logro íntimo merecido se convierte en una especie de amenaza para quienes no han trabajado lo que tú has trabajado. Porque la verdad es esta, el dinero no solo revela lo que tienes, también despierta lo que otros no han resuelto en sí mismos. Y sí, está bien sentirse orgulloso de lo que uno consigue, pero hay una línea fina entre celebrar en silencio y exponer sin medida. Esa línea se llama inteligencia financiera y emocional. Tu situación económica, sea cual sea, no debería formar parte de conversaciones cotidianas, no porque sea un tabú, sino porque es un territorio que toca aspectos mucho más profundos: autoestima, identidad, percepción social. Cuando hablas de lo que ganas o de lo que te falta, estás mostrando un espejo de cómo te sientes contigo mismo. Y aquí hay una verdad que incomoda muchas veces. Cuando dices estoy en la ruina, lo que realmente estás diciendo es me siento insuficiente. Y cuando dices estoy ganando mucho, también puedes estar diciendo necesito validación. En ambos casos, estás buscando algo afuera que solo puedes resolver adentro. Porque tu valor no está en tu cuenta bancaria. Tu valor está en tu carácter, en tu mente, en tu capacidad para adaptarte, aprender y seguir creciendo incluso en medio de las caídas. Y eso no se dice, se nota. Por eso, empieza a proteger tu economía con más que números. Protégela con silencio. Habla de dinero solo con quienes tienen la madurez y la preparación para ayudarte, no con quienes solo quieren opinar. 3 claves para grabarte a fuego. Tu bolsillo no es tema público. Habla de él solo cuando haya propósito, no por impulso. No expliques tus carencias. Mejor trabaja en silencio para superarlas. No presumas tus logros. Deja que hablen por sí solos. El que presume busca aprobación. El que calla y sigue creciendo construye respeto. Y hay algo más. Cuando haces pública tu situación económica, la congelas en la mente de los demás. Lo que era un momento, un bache, un paso transitorio, se convierte en una narrativa permanente en los ojos ajenos. Pero tú no eres una cifra, no eres un ingreso mensual. Eres un proceso en constante evolución, y ese proceso necesita protección. El dinero va y viene. Tu imagen, tu energía y tu palabra, esas se quedan. Y si quieres que te vean como alguien fuerte, confiable y centrado, empieza por proteger aquello que más fácilmente puede ser malinterpretado, tu situación financiera. Porque a veces el mayor signo de poder no es lo que muestras, sino lo que decides no decir. 4ª cosa que nunca deberías contar: los secretos y situaciones íntimas de tu familia o personas cercanas, especialmente cuando no te corresponde compartirlos. Puede parecer obvio, pero no lo es. Porque lo que más destruye la confianza no son siempre las grandes traiciones. A veces es una simple conversación mal calculada, un comentario inocente. Un solo lo dije porque necesitaba desahogarme, que termina rompiendo vínculos que tardaron años en construirse. Hay verdades que no son tuyas para contar, hay historias que, aunque las hayas vivido de cerca, no te pertenecen, porque el hecho de haber sido testigo de algo no te convierte en dueño de esa verdad, solo en guardián. Y ser guardián implica una responsabilidad silenciosa, una lealtad que no necesita ser dicha, pero que debe sentirse profundamente. Pero claro, el problema no está en entenderlo cuando todo está en calma. El verdadero desafío aparece cuando sientes esa necesidad urgente de hablar, de contarle a alguien lo que estás cargando. A veces porque te pesa, a veces porque te quema por dentro, y otras porque simplemente no sabes qué hacer con esa información. Y ahí es donde muchos tropiezan, confunden el desahogo con la exposición.
Te sientes con derecho a hablar porque estuviste ahí, porque lo viste, lo escuchaste, lo viviste, pero nunca te preguntas si realmente tienes permiso para llevar esa historia a otro lugar. Imagina esto: alguien que amas, alguien que te tiene confianza, decide abrirse contigo. Te revela algo que le duele, que le avergüenza, que ha mantenido en silencio quizás durante años. Lo hace porque cree que tú eres un espacio seguro, porque cree que contigo puede descansar un poco del peso que ha llevado solo. Y entonces, en algún momento, tú decides contar eso. No por maldad, claro, tal vez por preocupación, tal vez buscando consejo, tal vez sin darte cuenta de lo que estás haciendo. Pero el daño no se mide por la intención, se mide por el impacto. Esa persona ahora está expuesta, vulnerable, quizás sin siquiera saberlo. Y tú, que deberías haber sido su refugio, te convertiste en un eco innecesario. Porque esa es la palabra clave: innecesario. Casi nunca necesitas contar lo que no es tuyo. Lo haces por impulso, por hábito, por sentir que tienes algo interesante que decir. Pero cuando lo haces, cruzas una línea, una que, una vez cruzada, no siempre permite vuelta atrás. La confianza no se rompe con un estruendo, se rompe con un susurro, con una frase dicha en el momento equivocado, con un no le digas a nadie pero que se escapa entre labios que no supieron medir el valor de lo que cargaban. Y esto va más allá de los hechos. Se trata de respeto, de entender que cada persona tiene derecho a decidir cómo, cuándo y con quién comparte sus heridas. No es tu lugar adelantar ese proceso. Tal vez tú ya superaste ese episodio, tal vez no te parece tan grave, pero eso no te da autoridad para decidir lo mismo por otro. Lo que para ti es un dato, para el otro puede ser una cicatriz. Y lo más paradójico es que muchos lo hacen desde un lugar de cercanía, como si hablar de los problemas familiares, las intimidades de la pareja o los errores de un amigo fuera un gesto de transparencia. Pero no lo es. Es una forma de exponer sin permiso. Y cada vez que lo haces, estás diciendo sin palabras algo muy claro: tu historia no es tan importante como mi necesidad de hablar. Eso destruye. No siempre de inmediato, pero sí profundamente. A veces creemos que si no decimos nombres, entonces no pasa nada. Pero no se trata solo de quién escucha, se trata de lo que tú decides cargar contigo y de lo que los demás perciben que pueden esperar de ti. Porque el que hoy habla de otros, mañana hablará de ti. Esa es una verdad que todos sabemos, pero que a veces preferimos ignorar. Entonces, ¿qué hacer cuando necesitas hablar? Cuando te sientes atrapado entre guardar un secreto y liberar lo que te pesa. La respuesta no es callar para siempre, ni encerrarte en el silencio absoluto. La respuesta está en distinguir. Habla de lo que tú sientes, de lo que tú vives, de lo que tú necesitas, pero sin convertir a otros en el centro del relato. Puedes procesar tus emociones sin traicionar la confianza que alguien ha depositado en ti. Puedes buscar ayuda sin exponer a quien te la pidió primero. Si decides compartir algo íntimo de otra persona, pregúntate antes: ¿esto le corresponde a esa persona contarlo? ¿Me lo confiaron en un momento de dolor o desesperación? ¿Cómo me sentiría si esto se dijera sobre mí sin mi consentimiento? Y si alguna de esas respuestas te incomoda, entonces ya sabes qué hacer: guarda silencio. Porque el silencio, cuando protege lo sagrado, no es cobardía, es respeto, es integridad, es amor, incluso si el otro nunca lo sabe. Hay personas que no olvidan una traición, pero también hay personas que tampoco olvidan a quien los protegió cuando pudo haberlos expuesto. Y esa confianza, una vez construida, vale más que 1000 conversaciones. En resumen, si una historia no es tuya, no la cuentes. Si una herida no es tuya, no la muestres. Si un secreto te fue confiado, no lo sueltes. Aunque te parezca pequeño, aunque creas que no tiene importancia, porque para la otra persona puede ser el único lugar donde se siente seguro. Y tú puedes ser parte de esa seguridad o puedes destruirla. Tú decides.
Quinta cosa que nunca deberías contar, lo que sucede en tu relación de pareja, especialmente los conflictos, desacuerdos y tensiones. Hablar de una relación es como abrir una puerta que debería permanecer cerrada, porque una relación en esencia es un pacto íntimo entre dos personas y todo lo que ocurre dentro de ese espacio privado forma parte de un lenguaje que solo ellos entienden. Pero cuando decides convertirlo en conversación pública, incluso con alguien de confianza, lo que haces es permitir que voces ajenas interfieran en un terreno que solo les pertenece a ustedes dos. Piénsalo, ¿cuántas veces después de una discusión con tu pareja, sentiste la necesidad de contarlo? No para destruir, sino para liberar. Quizás llamaste a un amigo o a un familiar. Necesitabas desahogarte, querías sentirte comprendido. Y lo lograste, por un momento. Pero lo que no viste fue el efecto secundario, la percepción que esa persona ahora tiene de tu pareja. Porque tú y tu pareja pueden reconciliarse, pueden hablarlo, pueden sanar lo que ocurrió, pero la persona a la que le contaste no vivió ese proceso de reconciliación. Solo se quedó con la versión incompleta, con el momento más feo, con las palabras más duras. Y desde entonces su mirada hacia tu pareja cambió para siempre. Eso ocurre porque cada palabra que pronuncias sobre tu relación tiene poder. No solo transforma cómo otros ven a tu pareja, también transforma cómo tú mismo empiezas a verla. Al repetir lo que pasó, refuerzas una narrativa. Y cuanto más repites lo negativo, más se instala esa imagen en tu mente, incluso si en la realidad hay momentos de amor, de respeto y de ternura que no mencionaste. La intimidad de pareja no es un espacio perfecto, nadie lo es. Pero lo que ocurre en la privacidad de ese vínculo no está diseñado para ser juzgado desde fuera, porque los demás no conocen el contexto, no entienden las dinámicas, no sienten lo que ustedes sienten. Y aunque crean estar ayudando con sus consejos, muchas veces solo añaden confusión, resentimiento o desconfianza. Déjame contarte algo que he visto muchas veces. Una persona se queja constantemente de su pareja con sus amigos. Habla de lo que no funciona, de lo que le molesta, de las discusiones. Los amigos escuchan, aconsejan, opinan. Pero un día esa pareja se reconcilia. Vuelven a estar bien. El problema quedó atrás. ¿Qué pasa con los amigos? Ellos siguen recordando todo lo negativo que escucharon. Y aunque tú hayas perdonado, ellos no lo hacen. Así es como poco a poco destruyes, sin querer, la imagen de tu relación frente al mundo. Y lo que es peor, empiezas a construir una relación que no solo se vive entre dos, sino que es juzgada y comentada por terceros que no deberían tener voz en ella. Esto no significa que debas callarte siempre, que no puedas pedir ayuda si de verdad lo necesitas. Significa que debes ser consciente y selectivo. No es lo mismo hablar con un terapeuta, con un consejero matrimonial o con alguien neutral que pueda aportar claridad, que desahogarte con cualquiera que solo añadirá más leña al fuego. La clave está en la intención. Si lo cuentas para sanar, busca un espacio adecuado. Si lo cuentas solo para descargar tu frustración, cuidado. Lo único que lograrás es sembrar desconfianza. Recuerda que tu pareja no es tu enemigo, es tu compañero. Y cada vez que hablas mal de ella con alguien más, estás debilitando ese pacto de intimidad que debería ser sagrado. Porque lo que sucede entre ustedes debería resolverse entre ustedes, no en la mente de tus amigos, no en la opinión de tu familia, no en el juicio de quienes nunca estuvieron dentro de la conversación completa. Y hay algo aún más delicado. Cuando revelas demasiado sobre tu relación, dejas de proteger lo más valioso que tienen, su intimidad. Y la intimidad es lo que da fuerza a una relación, es lo que la hace única, diferente, inquebrantable. Sin intimidad, una pareja es simplemente dos personas expuestas a merced de lo que los demás digan o piensen. Por eso, cada vez que sientas la tentación de hablar de lo que pasa con tu pareja, recuerda, tu relación es un hogar. Y lo que ocurre dentro de un hogar no se exhibe como espectáculo. Se cuida, se protege, se trabaja desde dentro. No confundas silencio con represión. Silencio en este caso significa respeto. Respeto hacia tu pareja, respeto hacia la historia que están
construyendo y respeto hacia ti mismo. Porque al final del día lo que preservas en privado es lo que más valor tiene. En resumen, discute, aclara, expresa lo que sientes, pero hazlo dentro de tu relación. Y si necesitas ayuda, busca a quien realmente pueda aportarla sin contaminar tu mirada. Porque una vez que el mundo opina sobre tu relación, recuperarla se vuelve mucho más difícil. Lo que se dice fuera de la pareja debilita, lo que se resuelve dentro fortalece. Y esa es la diferencia entre quienes construyen vínculos sólidos y quienes los dejan fragmentarse poco a poco bajo la mirada de los demás. Sexta cosa que nunca deberías contar: los secretos detrás de tu éxito, los métodos que te están llevando a avanzar, las fórmulas que descubriste con esfuerzo. Sé que puede sonar extraño. Vivimos en una época en la que se glorifica la transparencia, en la que parece que compartirlo todo es sinónimo de generosidad. Comparte tu proceso, dicen. Muestra tu fórmula, inspira a los demás. Y sí, hay valor en inspirar, hay valor en enseñar. Pero cuando se trata de tu propio camino, de ese terreno que aún estás construyendo, abrir demasiado pronto la puerta de tus estrategias es como entregar las llaves de tu casa mientras todavía estás amueblándola. Déjame explicártelo con claridad. Cada vez que alcanzas un logro, especialmente uno que te costó disciplina, noches sin dormir, sacrificios que nadie vio, tu instinto es celebrarlo. Y a veces, al celebrarlo, cuentas cómo lo lograste. Explicas qué hiciste, qué pasos diste, cuál fue tu plan. Lo haces desde el entusiasmo, desde el deseo de compartir. Pero sin darte cuenta, al hacerlo, pierdes algo muy valioso: la ventaja de la discreción. Porque en el momento en que revelas demasiado, hay otros que escuchan no para aprender contigo, sino para replicarte, competir contigo o incluso bloquearte. Personas que, al conocer tus movimientos, pueden adelantarse, distorsionar lo que haces o usarlo en tu contra. Y entonces, lo que construías en silencio empieza a llenarse de obstáculos que tú mismo dejaste entrar al hablar más de la cuenta. El éxito es un proceso delicado, no es solo el resultado final. Es el conjunto de decisiones pequeñas, de ajustes, de intuiciones que se van sumando hasta dar forma a algo único. Y esa unicidad es precisamente lo que te da ventaja. Cuando compartes todos los detalles, esa ventaja desaparece. Lo que era tuyo, lo que habías cultivado con cuidado, ahora se convierte en terreno común. Piénsalo como un juego de cartas. No importa lo buenas que sean tus jugadas, si decides mostrarlas antes de tiempo. En el instante en que revelas tu estrategia, dejas de tener control. El poder pasa de tus manos a las de cualquiera que decida usar esa información. Y no se trata solo de competencia externa. A veces quienes reciben tus secretos de éxito ni siquiera tienen malas intenciones. Tal vez quieren inspirarse, imitarte, seguir tu ejemplo, pero al hacerlo distorsionan lo que aprendieron, lo hacen a medias, lo replican sin comprenderlo. Y eso inevitablemente también afecta a tu propio camino, porque tu idea deja de ser única, tu método deja de ser exclusivo, tu proceso deja de tener el peso que lo hacía especial. Aquí hay una verdad incómoda: no todo el mundo celebra tus victorias. Para algunos, tu éxito es inspiración. Para otros, es un recordatorio doloroso de lo que no han hecho. Y aunque no lo digan en voz alta, lo sienten. Y esa energía se transforma en envidia, en resistencia, en comentarios que buscan rebajarte. Y cuanto más detalles les das sobre cómo lo lograste, más armas les estás entregando. Por eso es fundamental entender que proteger tu proceso no es egoísmo, es estrategia. El silencio no es vacío, es escudo. Y muchas veces es la única manera de mantener intacta tu ventaja competitiva. No confundas esto con no enseñar nunca. Enseñar es valioso, pero hay un tiempo para todo. Enseñar después de haber consolidado, después de haber hecho sólido tu terreno, después de tener una base tan firme que compartir ya no te debilite. Ahí sí, antes no.
Porque mientras estás construyendo, necesitas energía enfocada, no dispersa. Necesitas discreción, no exposición. Necesitas proteger tu camino de todo lo que puede desviarte. La opinión ajena, la comparación, la competencia innecesaria. El error de muchos no es fracasar en lo que hacen, sino hablar demasiado pronto de lo que aún no está listo. Confunden la necesidad de reconocimiento con la solidez del éxito, y entonces se quedan a medio camino porque entregaron al mundo lo que ni siquiera habían terminado de crear. Mira a tu alrededor. Las personas verdaderamente exitosas, las que logran sostenerse en el tiempo, suelen tener algo en común. No revelan su estrategia mientras la están ejecutando. Hablan después, nunca durante, porque entienden que la diferencia entre crecer y estancarse muchas veces está en saber cuándo hablar y cuándo callar. Así que pregúntate, ¿qué ganas compartiendo tus secretos antes de tiempo? ¿Qué obtienes realmente? Un poco de reconocimiento inmediato, una validación pasajera, eso se agota rápido. En cambio, lo que pierdes es mucho más grande: tu ventaja, tu poder, tu tranquilidad. Tu éxito no necesita explicaciones, tus resultados ya hablan por sí solos. Y lo que construyes en silencio siempre florece con más fuerza que lo que anuncias antes de tiempo. En resumen, no se trata de ocultar todo, se trata de distinguir lo que debe protegerse mientras aún se está formando. No regales tu estrategia, no entregues tus cartas, no abras de par en par un camino que todavía necesita silencio para hacerse fuerte. Porque recuerda, lo que proteges crece, lo que expones demasiado pronto se debilita. Y en el juego del éxito, la discreción es muchas veces la diferencia entre llegar y quedarte a mitad del camino. El silencio, esa palabra que muchos temen y que pocos entienden. Lo asociamos con vacío, con falta de acción, con debilidad. Pero la verdad es que el silencio es todo lo contrario. Es espacio, es fuerza, es protección. Y cuando aprendes a usarlo, se convierte en una de las herramientas más poderosas para crecer, avanzar y proteger lo que más valoras. Piensa en esto: cada palabra que dices es como una llave. Una llave que abre puertas a tu mundo interior, a tu energía, a tus planes, a tu intimidad. ¿Y acaso dejarías todas esas puertas abiertas de par en par para que cualquiera entre y salga? Seguramente no. Pues lo mismo ocurre con lo que compartes. Cada vez que hablas de más, estás entregando llaves a personas que tal vez ni siquiera deberían acercarse a tu vida. No se trata de vivir escondido ni de desconfiar de todos. Se trata de reconocer que no todos merecen el mismo acceso, que hay partes de ti que solo florecen cuando las proteges, que la gente más fuerte que conoces no es la que más grita, sino la que sabe guardar para sí lo esencial. Vivimos en una era de exposición constante. Todo se publica, todo se muestra, todo se comparte. Redes sociales llenas de planes, emociones, éxitos y fracasos, narrados al detalle. Y aunque parezca inocente, esta sobreexposición tiene un costo: pierdes poder. Porque cada cosa que entregas de tu vida sin filtro deja de estar en tus manos para estar en las manos de otros. Y no siempre esos otros saben cuidar lo que reciben. Silencio, en cambio, te devuelve el control. Te permite procesar antes de hablar, actuar antes de anunciar, sanar antes de exponer. Es un filtro natural que separa lo urgente de lo importante, lo pasajero de lo que de verdad merece ser compartido. Mira a tu alrededor: las personas que más respeto generan no son las que cuentan todo, sino las que saben callar en el momento justo. Porque el que calla no es porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que lo que calla vale más que cualquier palabra lanzada sin conciencia. Y aquí está el punto clave. El silencio no es pasividad, es estrategia. Un empresario que trabaja en silencio y anuncia resultados solo cuando son sólidos, protege su visión. Una persona que procesa su dolor en silencio antes de hablarlo, protege su dignidad. Una pareja que guarda su intimidad en silencio protege su unión. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que el silencio siempre termina hablando, porque lo que construyes tarde o temprano se nota.
Lo que sanas, tarde o temprano, se refleja. Lo que proteges, tarde o temprano, florece. Sin necesidad de gritarlo, sin necesidad de explicarlo. El silencio te da algo que el ruido jamás te dará. Paz para decidir con calma, paz para avanzar a tu ritmo, paz para no depender de la validación ajena. Y esa paz es la base de cualquier éxito verdadero. Por eso cuando pienses en todo lo que no deberías contar, tus planes, tus debilidades, tu situación financiera, los secretos ajenos, los problemas de tu relación, los métodos de tu éxito, recuerda que no se trata solo de prohibiciones, se trata de una invitación a aprender a callar lo que te debilita para poder hablar con fuerza de lo que de verdad importa. La persona sabia no habla menos porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que hay batallas que se ganan en silencio, porque sabe que las palabras, una vez dichas, ya no vuelven, y porque comprende que lo que proteges en tu interior tiene más valor que cualquier aplauso momentáneo. En un mundo que se desespera por mostrarse, tú puedes destacar justamente por lo contrario, por tu capacidad de proteger lo sagrado, de elegir con cuidado, de reservarte lo mejor para ti y para quienes realmente lo merecen. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de contarlo todo, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto necesita ser dicho o necesita ser guardado? ¿Me hace más fuerte si lo comparto o más vulnerable? ¿Me acerca a quien quiero ser o me expone innecesariamente? Si la respuesta no es clara, elige el silencio, porque el silencio nunca se arrepiente de haber protegido. El silencio no es solo una estrategia personal, es también un acto de respeto. Respeto hacia ti mismo, hacia tu historia y hacia quienes forman parte de tu vida. Porque cuando decides guardar ciertas cosas en privado, lo que realmente estás diciendo es: mi vida tiene un valor que no voy a regalar al primer oído curioso que aparezca. Muchos creen que hablarlo todo es sinónimo de honestidad. Pero la honestidad no significa exposición ilimitada. La honestidad comienza contigo, con la capacidad de ser sincero en tu interior, de reconocer lo que sientes, lo que piensas y lo que deseas, aunque no lo compartas con nadie más. Ser honesto no es abrir tu alma en cada esquina, es ser capaz de mirarte al espejo sin mentirte. Y aquí está lo interesante: cuando aprendes a callar lo que no es necesario decir, desarrollas una relación más profunda contigo mismo. Descubres que no necesitas validación constante, que no necesitas que otros confirmen tus planes, tus emociones o tus logros. Empiezas a confiar en ti de una manera más sólida, porque comprendes que lo más valioso no depende del reconocimiento externo, sino de tu propio criterio. El silencio también es respeto hacia los demás. Cuando decides no hablar de los secretos de alguien, cuando eliges no ventilar las discusiones con tu pareja, cuando proteges lo que otro te confió, lo que estás demostrando es lealtad. Y la lealtad es una de esas cualidades raras, difíciles de encontrar, pero imposibles de olvidar. Las personas confían en quienes saben guardar silencio, no porque no tengan nada que decir, sino porque saben que no todo debe decirse. Esa confianza no se gana con discursos, se gana con actitudes, con la seguridad de que lo que se comparte contigo no saldrá de tu boca sin permiso. Y lo más curioso es que el respeto hacia los demás siempre regresa en forma de respeto hacia ti. Si eres alguien que no expone a los otros, si eres alguien que sabe proteger lo privado, la gente empieza a verte como alguien confiable, como alguien sólido, como alguien digno de ser escuchado. Tu reputación se fortalece, tu palabra vale más, y ese valor no se consigue con ruido, sino con discreción. Vivimos rodeados de voces que hablan sin filtro, de personas que convierten su vida y la de otros en entretenimiento público. Pero ¿qué queda después del espectáculo? Nada sólido, nada profundo. Solo la sensación de haber regalado demasiado a cambio de muy poco. En cambio, quienes aprenden a proteger lo esencial, logran algo que los demás, no un círculo de respeto que los acompaña en todo lo que hacen. El silencio también te permite observar más.
Cuando no sientes la urgencia de hablarlo todo, tu mirada hacia el mundo se amplía. Escuchas mejor, entiendes mejor, conectas de manera más auténtica, porque en vez de estar pensando en lo que vas a decir, aprendes a valorar lo que otros dicen. Y esa capacidad de escuchar es en sí misma un signo de respeto. Hay un momento en la vida en el que comprendes que no necesitas explicar quién eres, que no tienes por qué justificar cada decisión, ni exponer cada emoción, ni anunciar cada plan, porque quien de verdad te respeta no necesita tantos detalles, y quien necesita demasiados detalles probablemente no busca conocerte, sino controlarte. Ahí está la diferencia. El silencio no es esconderse, es elegir con sabiduría, es reconocer que hay cosas que al protegerlas se hacen más fuertes, que hay vínculos que crecen cuando se mantienen en lo íntimo, que hay logros que brillan más cuando hablan solos. Y aquí aparece una verdad poderosa. El silencio es también amor, amor propio, porque te cuidas a ti mismo de exponerte innecesariamente. Amor hacia los demás porque no usas sus historias como moneda de conversación. Amor hacia tu vida, porque entiendes que no todo merece ser público. En definitiva, el silencio es respeto en su forma más pura. Y cuando lo conviertes en hábito, tu vida empieza a transformarse. Porque ya no dependes de la mirada externa para validar lo que haces, lo que sientes o lo que sueñas. Eres tú quien marca los límites, tú quien decide qué mostrar y qué proteger, tú quien entiende que lo que callas puede ser más poderoso que lo que dices. Hay un aspecto que pocas veces se menciona cuando hablamos del silencio, su impacto en tu crecimiento profesional y en la manera en que los demás te perciben en lo público, porque no se trata solo de proteger tus emociones o tus vínculos íntimos, también se trata de construir una imagen sólida, confiable y respetada en cualquier entorno donde quieras avanzar. En el mundo profesional, la información es poder. Lo que dices sobre ti mismo, lo que revelas de tus planes o de tus logros, se convierte en materia prima para que otros formen una idea sobre quién eres. Y aquí está la clave, esa idea no siempre coincide con la realidad. Un ejemplo claro, alguien que habla demasiado de sus proyectos da la impresión de estar ocupado, pero muchas veces transmite lo contrario, que dedica más tiempo a hablar que a hacer. En cambio, aquel que se muestra enfocado, reservado y que solo presenta resultados cuando ya son reales, genera automáticamente más credibilidad. ¿Por qué? Porque demuestra consistencia. Porque en un mundo lleno de palabras vacías, los hechos silenciosos pesan más. En los negocios, en la política, en el arte, en cualquier campo competitivo, las personas que saben callar estratégicamente siempre tienen ventaja. El silencio se convierte en un terreno fértil donde germinan las ideas sin interferencias. Mientras otros malgastan energía anunciando lo que harán, tú trabajas en lo que ya estás construyendo. Y cuando finalmente muestras el resultado, la diferencia es evidente. No es promesa, es realidad. Y no solo se trata de proteger tus planes, también es una cuestión de proteger tu reputación. Hablar demasiado de tus debilidades, de tus problemas económicos o de los conflictos en tu vida personal puede dar la impresión de vulnerabilidad, incluso cuando tú lo haces desde la honestidad. Y aunque no hay nada malo en ser humano, no todos en el mundo profesional están listos para sostener esa humanidad. Recuerda esto. La gente no siempre escucha para comprender, muchas veces escucha para juzgar, para compararte o incluso para usar lo que dices en tu contra. Lo que hoy compartes como una confesión sincera, mañana puede ser un rumor, una etiqueta, un argumento en manos de alguien que busca ventaja. Por eso, la discreción en lo profesional no es un capricho, es supervivencia, y más aún es estrategia. Mira a las figuras que más impacto tienen en cualquier industria. Los líderes más respetados, los empresarios más sólidos, los artistas que dejan huella. Ninguno de ellos revela todo lo que piensa ni todo lo que hace. No porque sean fríos, sino porque entienden que la credibilidad se construye con resultados,
no con anuncios. Que el respeto se gana con hechos, no con confesiones. El silencio en este sentido se convierte en tu marca personal. Habla por ti. La gente empieza a asociarte con alguien que no se dispersa, que no se deja llevar por el ruido, que sabe dónde está parado. Y eso inspira confianza. Además, en lo profesional, ser reservado te da una ventaja enorme y la capacidad de observar más. Mientras otros se precipitan a revelar sus cartas, tú las guardas, analizas el juego, estudias los movimientos, aprendes de lo que los demás exponen. Y cuando llega tu momento, actúas con una claridad que solo se consigue en el silencio. No confundas esto con ser hermético o distante. No se trata de cerrarte al mundo, sino de elegir con sabiduría, de compartir lo justo y necesario, lo que aporte valor, lo que te fortalezca, no lo que te exponga. Esa diferencia, aunque parece pequeña, transforma completamente la forma en que los demás te perciben. Porque en lo público, como en lo personal, no necesitas explicarlo todo. Tus resultados, tus acciones y tu presencia ya hablan por ti. Y cuando alguien intenta saber más de la cuenta, recuerda, quien insiste demasiado en conocer tus secretos, rara vez lo hace por admiración. Casi siempre lo hace por control o por competencia. El silencio es, entonces, un filtro. Te permite separar a quienes de verdad están interesados en construir contigo de quienes solo buscan ventaja. Y cuanto más lo practiques, más clara será la diferencia. En definitiva, el silencio no es solo un no refugio personal, es también una armadura profesional, te protege del ruido, del juicio y de las intenciones ocultas, te da credibilidad, te da autoridad y, lo más importante, te da libertad. Porque cuando aprendes a callar lo innecesario, te conviertes en dueño de tu propia narrativa. Y esa es quizás la forma más alta de respeto hacia ti mismo, no regalar tu historia a cualquiera, no permitir que tu camino quede en manos de otros, no abrir las puertas de tu vida a quienes no saben o no quieren cuidarla. Muchos piensan que guardar silencio es lo mismo que ser invisible, que al callar pierdes presencia, que si no cuentas lo que sientes, lo que planeas o lo que haces, de alguna forma quedas relegado. Pero la realidad es otra. Callar no es perder voz, callar es afinarla, es usarla con precisión en el momento justo con la fuerza adecuada. El silencio no es ausencia, el silencio es preparación, es el tiempo que necesita una semilla bajo la tierra antes de romper la superficie, es el espacio en el que se gesta una idea antes de convertirse en acción. Es ese respiro que tomas antes de pronunciar una palabra que puede cambiarlo todo. El que habla sin medida termina desgastando su propia voz. Pierde fuerza porque se convierte en ruido. En cambio, quien sabe esperar, quien sabe elegir qué decir y qué guardar, logra que cada palabra tenga más peso. Cuando habla, los demás escuchan porque no habla por costumbre, habla por necesidad. Piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando alguien siempre está opinando, siempre está contando todo, siempre está explicando cada detalle de su vida? Con el tiempo, sus palabras dejan de importar, se vuelven predecibles, se vuelven livianas, se pierden en el aire. Pero cuando alguien calla, cuando alguien mide lo que dice y lo que no, cuando alguien sabe reservarse, cada vez que abre la boca genera atención, porque se entiende que si eligió hablar es porque había algo importante detrás. Esa es la diferencia entre la voz desgastada y la voz que trasciende. El silencio no le quita poder a tus palabras, se lo multiplica. Y aquí está lo más poderoso, no todo lo que eliges callar se queda en la sombra. Muchas veces lo que callas se transforma en energía que diriges hacia la acción. En vez de gastar tu fuerza explicando lo que harás, la inviertes en hacerlo. En vez de contarle al mundo lo que sientes en medio de la tormenta, eliges procesarlo, sanarlo y mostrarte después más entero. En vez de explicar tu estrategia paso a paso, dejas que tus resultados hablen por ti. Esa es la voz más fuerte de todas, la de los hechos. Y hay algo que nunca falla, el mundo escucha más a quien actúa que a quien habla.
Porque la acción no necesita traducción, no necesita justificación, no necesita aplausos para ser real. La acción tiene un lenguaje universal que todos entienden: resultados. Cuando eliges callar, no estás perdiendo voz. Estás cambiando palabras por evidencias. Estás dejando que tu vida se convierta en mensaje. Estás demostrando que no necesitas convencer a nadie, porque lo que construyes ya habla por ti. Y aquí surge otra verdad: el silencio también es un lenguaje. Un lenguaje que muchos no comprenden, pero que siempre transmite algo. Callar puede significar: esto no te corresponde. Puede significar: esto es demasiado valioso para exponerlo. Puede significar: aún no es el momento. Y en cada uno de esos casos, tu silencio dice más que cualquier discurso. Lo paradójico es que vivimos en un tiempo en el que todos hablan, todos publican, todos exponen. Y precisamente por eso el silencio se ha vuelto un lujo. Un signo de poder, una forma de destacar, porque mientras otros se desgastan intentando llenar el vacío con palabras, tú lo llenas con presencia. El silencio te enseña a darle valor a tu voz. Te recuerda que no necesitas usarla todo el tiempo para que sea efectiva, que el verdadero impacto no está en la cantidad de lo que dices, sino en la calidad de lo que eliges expresar. Y eso también tiene un efecto emocional profundo. Cuando aprendes a callar lo que no necesitas compartir, descubres que tu mente se aquieta, que ya no vives pendiente de la opinión de los demás, que ya no necesitas que alguien más te confirme si lo que haces es correcto. Tu validación viene de dentro. Tu seguridad no depende de un aplauso externo, sino de la certeza silenciosa de que estás en el camino correcto. Eso es libertad. Y esa libertad empieza con una decisión: no regalar tu voz en vano. Así que la próxima vez que sientas el impulso de contarlo todo, pregúntate: ¿quiero hablar porque es necesario o quiero hablar porque necesito atención? ¿Quiero compartir porque aporta algo real o porque me da miedo sostener mi silencio? Las respuestas a esas preguntas marcan la diferencia entre una vida que se desgasta en palabras y una vida que se fortalece en hechos. Recuerda, callar no es debilidad, callar es estrategia. Y cuando eliges el momento correcto para hablar, tu voz deja de ser ruido y se convierte en eco.